Entonces, ya les estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver la presentación y como siempre ya saben que yo se las voy a subir a Classroom y también se las voy a mandar por el chat. La clase del día de hoy es sencilla, solamente vamos a terminar de explicar sobre cómo surge y se forma la sociología como ciencia. Estábamos empezando a ver en la clase pasada mencionando, ¿verdad?, que para poder llegar a esa conclusión teníamos que estudiar un poco de los aportes de algunos filósofos acerca de lo que ellos aportaron a la sociedad en la edad antigua, en la edad media y en la edad contemporánea. Entonces vamos a explicar todos estos, el aporte lo más resumido posible, ¿verdad? El aporte de estos filósofos, porque como ya les mencioné, este tema únicamente es solo para entender por qué la sociología es actualmente una ciencia, ¿verdad? Luego de eso ya vamos a entrar en materia, ¿verdad? Lo que es la sociología y el derecho. Y vamos a empezar a ver todo lo que hace la sociología o para qué sirve la sociología, qué aporta la sociología en el derecho, ¿verdad? Cómo podemos nosotros como abogados aplicar esta materia en nuestra carrera, ¿verdad? En el desarrollo de nuestra carrera, en la práctica y en la teoría también, ¿verdad? Entonces, solo déjenme aceptar que creo que alguien más se está solicitando entrar. Bueno, empecemos entonces. Bien, entonces dentro del surgimiento y formación de la sociología como ciencia, estábamos hablando que para tener una clara noción de cómo surge la sociología como ciencia es necesario que se puedan conocer ideas de las diferentes concepciones que han formado los hombres acerca de la sociedad y las relaciones que surgen entre los hombres que la componen, ¿verdad? De los más antiguos filósofos habíamos hablado que se habían destacado a Platón y Aristóteles. Platón teniendo como característica que era una persona idealista y Aristóteles como una persona práctica y que ambos pertenecían a la aristocracia de su época. Recordemos todos, ¿verdad?, que la aristocracia es el sistema de poder político que es ejercido por una clase privilegiada compuesta por los nobles y las clases más altas y pudientes, ¿verdad? Entonces ellos pertenecían a la aristocracia y ellos dan su análisis de la sociedad desde este punto de vista, ¿verdad? Dejan a un lado el estudio del grupo de los esclavos y se refieren a estos únicamente como algo necesario para el desarrollo de la sociedad. Bueno, ahora el estudio de la sociología hasta la edad moderna. Bueno, yo creo que ya en la clase pasada habíamos empezado a hablar un poquito sobre la edad antigua. Y durante la antigüedad, el pensar acerca de la sociedad y las relaciones entre los hombres fue principalmente desde el punto de vista de la filosofía, ¿verdad? Lo cual estaba por demás en perfecta consecuencia con la época, pues la filosofía era un conocimiento acerca de todas las cosas y de todas las disciplinas, tanto las que hoy se consideran científicas como las que se continúan considerando como filosóficas. Es decir, en esa época, ¿verdad?, la filosofía era básicamente todo lo que se conocía, ¿verdad? Era el punto de vista que analizaba, observaba todas las cosas. No existían las ciencias, hasta que ahora pues ya tenemos las diferencias de las ciencias que son, de las disciplinas que son científicas y de las disciplinas que se consideran filosóficas, ¿verdad? Actualmente. Bien, entonces habíamos hablado acerca de Platón y de lo más importante que este hizo. Acá se lo resumí yo, ¿verdad? Esto es lo más importante. Y si dentro de alguna viniera alguna pregunta, yo no suelo hacer preguntas que me digan los nombres de alguien, más de alguna vez creo que lo he hecho.
Entonces, si en algún caso yo les pregunto, no es para que ustedes desarrollen algún tema de, por ejemplo, que yo les pregunte qué desarrolle, qué aportó Platón, sino lo más probable es que les ponga alguna característica de estas que yo les resumí en la presentación y ya solo ustedes van a contestar Platón o a seleccionar Platón dentro de alguna de varias respuestas de selección múltiple que yo les ponga Platón, Aristóteles, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo más importante de Platón es que concibe la sociedad como una consecuencia de la división social del trabajo. Señala cómo la sociedad está dividida en varias capas que determinan cierta diferenciación. Recordemos que estas personas eran clasistas, ¿verdad? Sabían diferenciar acerca de los nobles y los que no eran nobles, ¿verdad? Que eran del proletariado. Concibió la sociedad como algo con una realidad más propia que la de los individuos que la componen. En cambio, Aristóteles ya ve al hombre como un ser social por naturaleza y que necesita de la sociedad para poder vivir como ser humano, ¿verdad? También hizo observaciones acerca del gobierno y de los gobernantes, sobre todo cuando alguien advierte que a cada pueblo corresponde, según el estado de evolución social, un tipo de gobierno determinado. Y esto me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención porque imagínense si fuera de esta manera, entonces ¿creen ustedes que por eso nos toca el tipo de gobierno que nos ha tocado en las últimas décadas, ¿verdad? Ladrones, estafadores, saqueadores. Entonces me llama bastante la atención porque Aristóteles decía, ¿verdad?, que a cada pueblo le corresponde, según su evolución social, un tipo de gobierno determinado. Entonces vean ustedes este punto de vista llama bastante la atención, analizando el tipo de gobierno que hemos tenido durante las últimas décadas, ¿verdad? Que como actualmente hemos estado viendo, se dan cuenta que llevamos apenas cuántos días de haber abierto, no sé, creo que son como 3 días al día de hoy. Que lleva abierta la ciudad, ¿verdad? Que ya se amplió el toque de queda, que ya algunos restaurantes están abiertos. Ustedes ya está llenísimo hoy todo. No sé si vieron fotos de la terminal, bastante gente sin mascarilla. Entonces, luego todos culpamos al presidente, ¿verdad? Yo sé que el presidente no es perfecto, tampoco soy que apoyo todo lo que el presidente dice y hace, pero también creo que es responsabilidad que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Y creo que ustedes tienen que estar también en este curso pendiente de las noticias porque es algo que se da para estudiarlo en este curso, ¿verdad? Y lo que está pasando actualmente en la sociedad, vamos a hacer varias tareas y análisis de lo que está pasando actualmente y de lo que va a pasar también en estos últimos meses. Entonces creo que también es bastante importante ver que no solamente es el gobierno, que no solamente son las autoridades, sino que también es la sociedad, ¿verdad? La sociedad la que tiene que aportar en este punto. Bastantes restaurantes llenos, pude observar el día de hoy bastantes restaurantes llenos, los mercados abarrotados, la gente caminando sin mascarilla, comentarios de la gente que sí, que todo era mentira, que no existe el coronavirus. Entonces creo que también es importante que todos nosotros aportemos a la sociedad, ¿verdad? Porque si no evolucionamos, entonces, como dice Aristóteles, nos van a seguir tocando esta clase de gobierno siempre, ¿verdad? Y creo que es el momento de que con estas pruebas que se le ponen al mundo, ¿verdad? Tratemos de evolucionar y mejorar en todo caso, ¿verdad? Bien, también encontramos a Lucrecio dentro de la Edad Antigua y él elaboró una teoría del desarrollo social. Entonces acá les resumió en los puntos más importantes lo que abarcaba esta teoría, ¿verdad? ¿Y qué abarcaba esta teoría? La lucha por la existencia, obviamente dentro de una sociedad, ¿verdad? La supervivencia de los más aptos, el modo de vida de los pueblos primitivos, el origen del lenguaje, el fuego, la industria, la religión, las relaciones domésticas, que hoy en día las conocemos más como relaciones sociales, ¿verdad? Y las artes agradables, que en aquel entonces las artes pues podríamos encontrar la música y todas estas que se empezaron a desarrollar también, ¿verdad?
el desarrollo de las relaciones comerciales, que también desde la antigüedad viene dándose lo del trueque y todas estas, las corporaciones, las villas, los pueblos y todo esto que ustedes ya van a empezar a ver cuando lleven mercantil. Entonces ahorita vamos a entrar a lo que fue la Edad Media. Disculpen que me quede así pausada, pero estoy tratando de aceptar a las personas que se están conectando porque si no, no van a escuchar nada de la clase. Bien, entonces acá la Edad Media. Durante la Edad Media el pensamiento social estuvo muy influenciado por la moral cristiana y se produjeron dos acontecimientos importantes en la formación de las ciencias sociales. Y creo que acá se marca bastante un aspecto importante para lo que es la sociología, entonces quiero que lo tomen muy en cuenta porque probablemente esta pueda ser una pregunta de examen. ¿Cuáles fueron los dos acontecimientos importantes de la formación de las ciencias sociales en la Edad Media? Y acá se los coloqué, ¿verdad? La primera es que algunas disciplinas se separaron del tronco común de la filosofía e iniciaron su proceso de constitución como disciplinas autónomas. Y hay que mencionar a este respecto la economía política, que es uno de los ejemplos que nos pone el autor del libro, ¿verdad? Y la política comienza a cobrar lineamientos semejantes al de las ciencias sociales de hoy con las obras del príncipe de Maquiavelo. Sí, entonces estas son los dos acontecimientos más importantes en donde ya se empiezan a formar las ciencias sociales. Bien, y dentro de la edad contemporánea únicamente encontramos que desde mediados del siglo XIX, cuando las ciencias sociales se constituyen en verdaderas disciplinas autónomas, acá ya a partir de la edad contemporánea es cuando ya estas ciencias sociales ya son ciencias autónomas, ¿verdad? Que encontramos las ciencias naturales, las ciencias sociales, etcétera. Y acá les coloqué algún fragmento importante cuando ya empieza terminando la Edad Media y comienza la Edad Contemporánea. Esto no está en ningún libro, yo lo investigué. Entonces, únicamente no vamos a entrar como tanto en estudiar todo esto de las teorías de los diferentes filósofos, porque hay un punto en la unidad número 2 donde vamos a estudiar qué fue los aportes más importantes que hicieron dentro de la sociología algunos filósofos. Entonces, solamente para resumir este punto de cómo la sociología se forma como una ciencia, acá les coloqué un poquito de todas estas teorías que empezaron a surgir, ¿verdad? La sociología es la ciencia de la sociedad. Antes de Marx hubieron varios intentos de fundamentar teóricamente la sociología como una ciencia universal sobre la sociedad, destacándose particularmente las teorías de los sabios burgueses y como les explicaba que empezó a surgir en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces acá se nos menciona a Augusto Comte y a Spencer. Acá lo que ellos aportaron fue esto: la propia palabra sociología fue inventada por Comte, quien divide esta disciplina en dos: estática social y también dinámica social. Dentro de la estática social estudia el organismo social en estado de reposo y la dinámica social lo estudia en movimiento. Todo el mecanismo social descansa sobre las ideas. El espíritu humano es el que marca el rumbo del desarrollo social. Entonces Spencer se identifica con Augusto Comte, ¿verdad? Y Spencer es el exponente de la llamada tendencia organicista en la sociología. Y esta consistía en que era una tendencia que procuraba interpretar la vida de la sociedad y su estructura por sus analogías con un organismo. Y este comparaba a los integrantes que conformaban o que formaban la sociedad, las comparaba con las funciones de un organismo animal. Bien, y dentro de la época contemporánea también encontramos aquí permítanme, solo voy a terminar de aceptar.
Juan, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Juan Antonio. Bien, entonces como estábamos platicando, ¿verdad? Una de las formas de la sociedad, la forma capitalista, que fue esta expuesta por Marx, demostró que el desarrollo de la sociedad no lo determinan las ideas, sino que las relaciones de producción. Como podemos recordar, Marx, el tema de Marx es todo esto de la economía, ¿verdad? Entonces él también acá trata de explicar la sociología desde este punto de vista. Las relaciones de los hombres en el proceso de la producción material. Marx demuestra así que el curso de las ideas depende de las cosas. Interpreta el desarrollo de la sociedad de una manera materialista, que eso caracteriza a Marx siempre, ¿verdad? Que es desde el punto de vista de lo económico, de lo material, de la producción, etcétera, ¿verdad? Entonces acá encontré que esta hipótesis ha llevado por primera vez a la sociología al grado de la ciencia. Entonces, si yo les pregunto qué fue el exponente que llevó por primera vez a la sociología al grado de la ciencia, ya saben ustedes que fue Marx el que expuso esta teoría, ¿verdad? No limitándose a ello, Marx demuestra también el carácter social que la sociedad adapta con sujeción a las relaciones de producción, es decir, las clases que surgen sobre su base, así como el régimen estatal y el orden de las ideas. Marx demuestra que cada periodo histórico tiene sus propias leyes. Los periodos históricos son los que acabamos de ver, ¿verdad? La época antigua, la medieval y la contemporánea que estamos viendo ahorita, que se da a partir del siglo XIX. Señaló que el objetivo de la investigación científica de la sociedad consiste en dilucidar las leyes especiales o históricas que regulan el surgimiento, la existencia, la evolución y la muerte de este o del otro organismo social y su reemplazo por un organismo superior. Es decir, que Marx lo que trata de indicarnos acá, ¿verdad?, es de que cada época que surge muere para que evolucione y pueda surgir una nueva, ¿verdad? También hablando desde el punto de vista de la sociedad, ¿verdad? Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algo que aportar? Acá acabamos ya de terminar sobre la sociología, cómo surge la sociología como una ciencia, y ya vamos a empezar a ver, tenemos todavía unos 15 minutitos para empezar a platicar un poquito ya del derecho y la sociología. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo así. Pues de pronto no, licenciada, de mi parte, gracias. Muchas gracias, Estuardo. De mi parte también todo está claro, licenciada. Solo el hecho de que Comte es el que es catalogado el padre de la sociología como ciencia directamente, ¿verdad? Que es parte así es, él fue el que inventó el término. Así es, él fue el que inventó el término de sociología, como vimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Él fue el que, la propia palabra sociología fue inventada por él, por eso se le conoce como el padre de la sociología. Así es. Ok, gracias, licenciada. Muy bien, a usted gracias. Bien, entonces ahorita quiero que participemos un poquito. Antes de que yo les diga, quiero que me digan, a ver, voy a decir yo quién va a participar. Voy a poner aquí quiénes son las personas que están conectadas y aquí voy a seleccionar yo al azar. Quiero que me digan ustedes, Ervin Adonías se fue mejor antes de que le preguntara. Quiero que me digan qué es lo que piensan ustedes cuando hablamos de derecho y sociología. ¿Qué creen ustedes que aporta la sociología al derecho? ¿Cómo creen ustedes? Pónganle que están en alguna audiencia, quizás verificando la primera declaración de algún cliente de ustedes, por lo que a ustedes se les pueda ocurrir, por cualquier delito. ¿Cómo ustedes creen, desde el punto de vista de ustedes como abogados o desde el punto de vista del juez que va a resolver esa primera declaración, cómo creen ustedes que les puede ayudar o que puede aportar algo esta ciencia de la sociología al derecho? A ver, Dania Scarlett Escobar.
Está por ahí. Dania no está por ahí, solo está conectada, pero no está solo está en espíritu, no está en físico. Diego Roberto, Gallego, algo así. Que me pueda decir qué se le viene a la mente. Licenciada, no sé si me permite. ¿Quién habló, Sergio o Estuardo? Estuardo, primero, pero que hable Estuardo y después después doy mi apreciación yo. Gracias, licenciada. Gracias, Sergio. Okay. Cuéntenos, Estuardo. Bueno, pues yo entendería que la sociología como una ciencia que estudia las situaciones propiamente de la sociedad, nosotros como abogados, que estaremos resolviendo, primeramente Dios, en algún momento, casos o problemas, situaciones relacionadas con la sociedad, un conflicto de las normas, que las normas propiamente nos están regulando nuestros comportamientos a nivel sociedad. Entonces, la participación del abogado en función a la sociología, el conocimiento que tengamos de la sociología, nos va a servir para tener una percepción social, cultural de nuestro país, de nuestro entorno, y la aplicación de nuestras normas para la resolución de los conflictos que se puedan dar. Asimismo, la representación de nuestros clientes en algún momento por parte de los abogados defensores o acusadores, incluso los jueces que representan también al Estado como tal. La sociología puede aportar, o nos aporta, mejor dicho, ese conocimiento y ese entorno, licenciada. Es mi aporte, gracias. Muchas gracias, Estuardo. Le doy la palabra a Sergio. Gracias, licenciada. Pues mire, yo pienso, hay partes, yo iba a mencionar casi lo mismo que menciona Estuardo en el tema de lo que es la regulación de las conductas. Hay algo también que es muy importante y que cabe mencionarse dentro de la ciencia, y es el derecho consuetudinario, que son normas morales que tienen las sociedades específicas. Hablemos de los municipios, tienen su forma totalmente diferente de regirse dentro de lo que es las normas del derecho consuetudinario. Entonces eso también aporta demasiado el conocer y estudiar todos los temas relacionados a conductas que están reguladas dentro del derecho, ¿verdad? Ese es mi aporte, licenciada. Licenciada. Muchas gracias, Sergio. Sí, Diego, cuéntenos. La sociología históricamente vino a darle ¿cómo sería? Una ayuda a la sociedad a través de los derechos, como decían los filósofos, a través de, así como Carlos Marx vino a mover lo que es los modos de producción y la economía a través del conocimiento filosófico. Y considero que en el derecho vino a acoplarse a la sociología para que tuviera un ordenamiento y cómo regirse dentro de la sociedad. Ese sería mi aporte. Muy bien, muchas gracias, Diego. Voy a estar aquí anotando los nombres de las personas participativas, porque creo que también es importante que participen, ya que esta clase no es tanto demasiado teórica, es una parte teórica, pero también es importante que demos nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces aquí anoté el nombre de ustedes tres, cualquier puntito extra que puedan perder en que alguna pregunta mal contestada en algún examen, en alguna actividad, algo acá, yo lo voy a tener presente. Ya anoté a las tres personas que dieron su participación, ¿verdad? Para que todos podamos aprender a dar nuestra opinión, ¿verdad? No, pues me agrada que participe Estuardo, Sergio, pero también quiero animar a las demás personas que también participen, ¿verdad?
Bien, entonces como acá mencionaban los compañeros, ¿verdad? Los tres que escuchamos, es muy importante, ¿verdad? Ese aporte de la sociología al derecho, ¿verdad? Desde el punto de vista de un abogado, como desde el punto de vista del que acusa, como dijo Estuardo, ¿verdad? Y también desde el punto de vista de un juez. ¿Por qué razón? Porque al momento de que un juez va a poner alguna medida sustitutiva, pues obviamente va a entrar el punto de vista sociológico de que el juez va a preguntar a la persona cuánto gana para poderle poner alguna medida de caución o algo similar, ¿verdad? O al momento también de dictar una sentencia se toma en cuenta el estatus social de esta persona, ¿verdad? Si tiene trabajo, cuántas personas dependen de él. Por ejemplo, si él menciona que dependen de él 15 hijos, 8 hijos, 10 hijos, un hijo, su esposa, sus papás, también tal vez tiene a su cargo sobrinos, no sé, tal vez gana únicamente el sueldo base o tal vez ni siquiera gana el sueldo base porque se dedica a hacer fletes y únicamente gana 100 quetzales por cada flete que haga. Entonces todo eso tiene que ver también, y es muy importante, de cómo aporta la sociología, ¿verdad? Desde el punto de vista del juez, también del acusado, también desde el punto de vista del acusado también podemos ver el entorno social en el que éste vivió, ¿verdad? Qué educación tuvo, alrededor de qué rasgos sociológicos creció, ¿verdad? Porque vamos a ver un poco más adelante, y aquí ya vamos a empezar a entrar en materia, de ver también que existen muchísimas condiciones sociales que pueden hacer que una persona se vuelva delincuente. También vamos a encontrar acá puntos de vista de cómo también aporta la criminología a la sociología, ¿verdad? Recordemos que la sociología es una ciencia interdisciplinaria que se ayuda y también ayuda a disciplinas como lo es la criminología, como lo es las ciencias jurídicas y otras, entre otras, que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya para el viernes ya les voy a dejar una actividad porque ya vamos a terminar la primera unidad. Entonces vamos a dejar una actividad el día viernes. Ya saben que si quieren pues la pueden ir haciendo de una vez. Si tienen alguna duda el día miércoles de la otra semana me pueden preguntar y las van guardando hasta que ya veamos las fechas del primer parcial. Yo les voy a decir la fecha que la van a tener que entregar, ¿verdad? De lo contrario, únicamente la tienen que guardar en sus archivos e irlas acumulando. Como les dije, todas van a ser entregadas en un mismo archivo, ya sea en Word, en PDF, como se les haga más fácil, no importa. La cosa es que la entreguen y la puedan subir a Classroom. Por el momento todavía no nos han dado instrucciones de que nos pasemos a Moodle, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar en Classroom por el momento, a menos que pues nos den esa orden. Yo les voy a avisar siempre, ¿verdad? Acá me estaban preguntando algo de unas mascarillas, no sé por qué están mencionando mascarillas aquí. Las diapositivas, sí, las diapositivas las estoy compartiendo en Classroom y también en el grupo de WhatsApp. Para que los que no están en el grupo es importante que estén ahí, ¿verdad? Por cualquier cuestión, orden o instrucciones que nos den, ahí les voy a estar compartiendo yo todo lo que nos digan en la administración. Bien, entonces si no existen más dudas, empezamos el día viernes con lo que es ya el derecho y la sociología. Vamos a estar viendo las diferencias que existen entre estas dos ciencias y también cómo aportan cada una dentro de la otra, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Siempre les pido por favor que traten de estar antes de las 5:30 porque pues hubieron algunos que se estuvieron conectando como a las 6, entonces ya no recibieron nada de clase. Recordemos que ahora solo son de 40 a 45 minutos, entonces sí les pido por favor que traten de estar antes de las 5:30, o si la mayoría considera que empecemos mejor, yo estoy tratando de empezar a las 5:40, pero si consideran que les queda mejor conectarnos a las 6 de la tarde, ustedes me avisan si son mayoría, ¿verdad?
para que no se les junte mucho con la clase de las 7 y puedan tener tiempo de que no tengan ningún inconveniente con el internet. Trato de estar puntual a las 5:35, 5:40 por cualquier problema que puedan tener antes de las 7 para que inicie su segunda clase. Pero si la mayoría no prefiere a las 6 de la tarde, pues me avisan, ¿verdad? Siempre y cuando que sea la mayoría. Pero mientras tanto, pues ya saben que estoy empezando a las 5:40 más o menos para estarles dando tiempo, ¿verdad? Bien, entonces que pasen feliz noche, siempre con cuidado y nos vemos el día viernes.